Hoy vamos a hablar de algo que requiere decirse sin rodeos y sin el tipo de delicadeza que termina convirtiendo la verdad en algo tan suave que ya no duele y ya no sirve de nada. Porque esto duele un poco. O debería. México tiene 35 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 35. Eso coloca al país en el 7º lugar mundial, por encima de Grecia, por encima de Egipto, por encima de Japón. Y sin embargo, si usted le pregunta a cualquier mexicano en este momento cuáles son las ciudades más bellas de su país, ese mexicano va a nombrar los mismos 5 destinos que nombró ayer y que va a nombrar mañana. Siempre los mismos. Como si el país no tuviera más. No es culpa de ese mexicano. Es que nadie le dijo que existían los otros. En el torrente interminable de campañas de turismo, de reels con los mismos ángulos de las mismas plazas, de listas que se copian unas a otras hasta que la repetición se vuelve verdad por pura inercia, hay ciudades que se pierden. Ciudades que la humanidad entera reconoció como tesoros antes de que el turismo mexicano se dignara a voltear a verlas. Ciudades con murallas de piratas y palacios de hierro europeos y pueblos que el tiempo abandonó y que la historia no ha terminado de escribir. Hoy vamos a hablar de esas ciudades. De las que tienen el mismo reconocimiento internacional que San Miguel de Allende y que reciben una fracción de su turismo. Y le adelanto algo antes de empezar. Algunas van a sorprenderle. Porque la belleza no siempre vive donde uno la busca. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que este video valga la pena ver hasta el final. Empecemos. Número 10. Querétaro. Querétaro suena familiar. Demasiado familiar, quizás. La mayoría de los mexicanos han escuchado el nombre desde la infancia, lo ubican en el mapa sin dificultad, algunos han pasado por la autopista que la bordea rumbo a otro lado. Y esa familiaridad es exactamente el problema. Porque conocer el nombre de una ciudad no es lo mismo que saber lo que esa ciudad guarda. Y lo que Querétaro guarda lleva casi 30 años esperando que alguien se detenga a verlo con los ojos que merece. La UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1996. Pero el argumento de esa declaratoria no fue solo la arquitectura, aunque la arquitectura sola ya justificaría cualquier título. Fue algo más inusual. El comité de expertos señaló que Querétaro es una ciudad donde dos culturas, la española y la indígena otomí, construyeron el mismo espacio sin que una borrara a la otra. Eso en América Latina no abunda. El resultado es un centro histórico donde la traza colonial convive con elementos que no encajan en el molde europeo porque no son europeos. Son de aquí. Son de nadie más. Cuando usted camina por el centro de Querétaro y levanta los ojos hacia los 74 arcos del acueducto del siglo XVIII, recortados contra el cielo con esa precisión matemática que los arquitectos coloniales dominaban como si fuera lo más natural del mundo, ocurre algo que es difícil de nombrar. No es solo admiración. Es algo más parecido a la indignación tranquila de haber llegado tarde. De preguntarse en silencio por qué nadie le había dicho antes que esto existía. El templo de Santa Rosa de Viterbo tiene una ornamentación que los historiadores del arte estudian en universidades de varios países. No como curiosidad regional. Como uno de los ejemplos más logrados del barroco novohispano en todo el continente americano. No en México. En todo el continente. Eso está en Querétaro. Lleva décadas esperando más miradas de las que recibe. Querétaro es Patrimonio de la Humanidad desde 1996. Lleva casi 30 años con ese título. Y sigue siendo la ciudad que la mayoría de los mexicanos visitan solo si tienen una reunión de trabajo ahí, si acaso. Eso dice más sobre nosotros que sobre la ciudad. Número 10. Querétaro. Una ciudad que el mundo ya descubrió y que México todavía está aprendiendo a ver. Número 9. Morelia, Michoacán. Aquí es donde algunos van a fruncir el ceño. Lo entiendo completamente. Michoacán tiene una reputación. Una reputación pesada, construida durante años, alimentada por titulares que se repiten hasta volverse la única historia que la mayoría de la gente conoce sobre ese estado. Y esa reputación, siendo completamente honestos, no salió de la nada. Tiene raíces en una realidad que nadie que sea serio puede ignorar. Pero hay algo que esa reputación ha logrado con una eficiencia que debería indignarnos. Tapar con su sombra a una de las ciudades más extraordinarias de este país. Una ciudad que no construyó esa sombra. Que no la pidió. Y que la carga todos los días sin merecerla.
Morelia fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991. Es una de las primeras ciudades mexicanas en recibir ese reconocimiento. Y lo que los expertos de la UNESCO encontraron ahí no abunda en América Latina. Una ciudad colonial construida casi íntegramente en cantera gris, ese material volcánico que en Morelia no es solo piedra sino identidad. No hay otra ciudad en México que se vea como Morelia. No hay otra. Cada edificio, cada fachada, cada iglesia está hecha de esa cantera gris que al amanecer tiene un tono casi plateado y al atardecer se calienta de una forma que la fotografía intenta capturar y nunca termina de lograr del todo. Si usted camina por el centro de Morelia de noche, cuando la iluminación convierte la piedra gris en algo dorado y los edificios del siglo XVII parecen emitir luz propia. Cuando el olor a tierra mojada de Michoacán llega desde los parques y la música sale de algún restaurante que no alcanza a ver pero que escucha con claridad, va a entender por qué los que han ido hablan de esa ciudad con una insistencia que a veces desconcierta a los que no han ido. No es exageración. Es que hay lugares que cambian la escala de lo que uno creía posible dentro de su propio país. Y hay algo más que Morelia tiene y que ninguna otra ciudad de esta lista puede reclamar. Cada año, entre noviembre y marzo, la reserva de la mariposa monarca rodea a Morelia con uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del planeta. Millones de mariposas que viajaron desde Canadá cubriendo más de 4.000 kilómetros llegan a los bosques michoacanos y los transforman en algo que parece sacado de un sueño. A menos de 100 kilómetros del centro histórico Patrimonio de la Humanidad de esta ciudad. Número 9, Morelia. Una ciudad que carga una reputación que no construyó y una belleza que nadie le ha reconocido suficientemente. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y la segunda lleva demasiado tiempo sin contarse. Número 8. Zacatecas. Zacatecas. Cuando uno dice Zacatecas en una conversación sobre ciudades hermosas de México, hay gente que frunce el ceño. Lo entiendo. Zacatecas suena a norte. Suena a migración. Suena a un estado que la mayoría de los mexicanos ubican vagamente en el mapa sin poder decir con precisión dónde queda. No tiene playa. No tiene selva. No tiene el glamour de los destinos coloniales del centro del país. Así que cuando aparece en una lista de ciudades bellas, la reacción natural es dudar. Los datos no preguntan por prejuicios. La UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1993. El argumento fue específico. Zacatecas es un ejemplo excepcional de arquitectura barroca construida en cantera color rosa, una piedra que en esta ciudad no es solo un material sino una paleta que cambia según la hora del día. Al mediodía la cantera de Zacatecas es casi dorada. Al atardecer se vuelve rojiza de una manera que hace que los fotógrafos pierdan el control de la composición porque cada encuadre parece mejor que el anterior. Al amanecer, cuando la luz es todavía lateral y suave y el frío de la madrugada zacatecana todavía está en el aire, la ciudad entera parece hecha de un material que no existe en ningún otro lugar del mundo. La Catedral de Zacatecas tiene una fachada que los historiadores del arte estudian en libros de texto universitarios de varios países. No como curiosidad regional. Como uno de los ejemplos más logrados del barroco churrigueresco en todo el continente americano. Eso está en Zacatecas. Y hay un teleférico que cruza por el aire sobre los tejados del centro histórico de manera que uno puede ver desde arriba la traza que los virreyes diseñaron hace 4 siglos mientras el viento del altiplano le mueve la ropa y... Abajo las calles de cantera rosa se organizan en un patrón que desde el suelo no se alcanza a ver completo. Esa experiencia no existe en ningún otro lugar de México. Existe en Zacatecas. Y la mayoría de los mexicanos no lo sabe. Número 8, Zacatecas. Una ciudad que el norte de México tiene y que el resto del país todavía no ha ido a ver. Número 7. Tlacotalpan, Veracruz. Tlacotalpan. La mayoría de los mexicanos no lo pronuncian bien la primera vez que lo leen. Ese solo hecho dice todo lo necesario sobre que tampoco hemos hablado de este lugar. Está en Veracruz, a orillas del río Papaloapan. Tiene 13.000 habitantes. Y lleva desde 1998 en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. 26 años. 26 años siendo técnicamente uno de los tesoros arquitectónicos del planeta y sin que el turismo nacional le preste la atención que merece. Tlacotalpan es la única ciudad de México donde la arquitectura colonial se mezcló con la influencia caribeña de una forma tan completa que el resultado ya no se parece a nada más.
Las casas tienen portales, corredores cubiertos que dan directamente a la calle, pintados en colores que en cualquier otra ciudad colonial mexicana resultarían escandalosos. Amarillo intenso junto a azul cobalto. Verde limón junto a naranja. Rosa mexicano junto a ocre. Pero en Tlacotalpan esa combinación no choca. Tiene una lógica propia que ningún diseñador podría haber calculado porque ningún diseñador la calculó. Surgió de generaciones de gente que pintó su casa con lo que tenía y sin pedirle permiso a nadie. Si usted camina por Tlacotalpan en la tarde, cuando el calor del día empieza a ceder y la brisa del Papaloapan entra entre las casas de colores y la gente saca las sillas a los portales y el olor a café y a guiso sale de las cocinas abiertas, va a entender por qué la UNESCO usó la palabra excepcional en su declaratoria. No como fórmula de protocolo. Como descripción literal de algo que no tiene equivalente. La gente de Tlacotalpan vive en sus casas de colores como sus bisabuelos vivieron en ellas. El río sigue siendo el río. La plaza sigue siendo la plaza. Hay ciudades que uno visita y siente que está en un escenario preparado para turistas. Tlacotalpan no es un escenario. Es un lugar donde la vida y la belleza llevan siglos coexistiendo sin que ninguna le haya pedido permiso a la otra. Número 7. Tlacotalpan. Una ciudad de 13,000 personas que la humanidad entera reconoció como tesoro y que los mexicanos todavía estamos descubriendo. Número 6. Campeche. Campeche tiene la distinción de ser la única ciudad amurallada de México. No una ciudad con restos de muralla. No una ciudad con un fuerte en las afueras. Una ciudad cuyo centro histórico está literalmente rodeado por una muralla del siglo XVII que se construyó por una sola razón. Los piratas. Durante décadas, el Golfo de México fue territorio de corsarios que atacaban los puertos con una frecuencia que hoy parece de novela pero que en su momento obligó a Campeche a tomar una decisión que cambió para siempre su forma. Encerrarse en piedra. Construir baluartes. Levantar murallas. Instalar cañones. Convertirse en la ciudad más defendida del virreinato en el Golfo. Esa decisión de hace 300 años es la razón por la que Campeche se ve hoy como ninguna otra ciudad de México. La UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999 por dos razones al mismo tiempo. El sistema defensivo, que con sus baluartes y sus puertas de acceso es uno de los más completos y mejor conservados de toda América. Y la arquitectura interior, donde las casas coloniales están pintadas en colores pasteles que contrastan con la severidad militar de los muros que las rodean y crean una tensión visual que ningún diseñador habría imaginado porque nadie la diseñó. Surgió de la historia. Cuando usted camina por el malecón de Campeche al atardecer y la luz del Golfo ilumina lateralmente los baluartes y el olor a mar llega mezclado con el de las fritangas de los puestos de la calle y las sombras de las almenas se proyectan sobre el adoquín, va a pensar que alguien preparó esa escena para usted. Nadie la preparó. Lleva 300 años ahí, esperando a quien llegue a verla. Campeche es patrimonio de la humanidad desde 1999. Sus piratas ya no existen. Su belleza sí. Número 6. Campeche. La ciudad que construyó sus murallas para defenderse de los piratas y que hoy necesita defenderse del olvido. Número 5. Valladolid, Yucatán. Valladolid es el secreto mejor guardado de la península de Yucatán. Y eso, en una península que incluye a Mérida, a Chichén Itzá y a Tulum, no es poca competencia. Está a 40 minutos en carretera de Chichén Itzá. A 2 horas de Cancún. A hora y media de Mérida. Decenas de miles de turistas pasan por sus alrededores cada semana rumbo a otros destinos y no se detienen. No saben lo que están dejando atrás. Valladolid es una ciudad colonial del siglo XVI con casas de colores tropicales, el amarillo, el naranja, el rojo apagado, que contrastan con la blancura de los marcos y producen una paleta visual que en el Caribe resulta natural y que en el interior del país resulta exótica. Las calles tienen esa proporción donde el peatón no se siente pequeño ni aplastado. Donde la ciudad fue diseñada para ser caminada porque fue diseñada 4 siglos antes de que el automóvil existiera y eso se siente en los pies y en la respiración y en la forma en que uno camina sin apurarse sin que nadie le haya dicho que no hay prisa. Pero lo que hace a Valladolid completamente única en México, lo que no existe en ninguna otra ciudad del país con esa accesibilidad, son los cenotes. Valladolid tiene cenotes dentro de su perímetro urbano. No a 40 kilómetros. Dentro de la ciudad. El cenote Sasi está en el centro,
rodeado de construcciones coloniales, accesible a pie desde la plaza principal. Uno puede estar en una ciudad colonial del siglo XVI, caminar 5 minutos, bajar unos escalones tallados en la roca y nadar en agua de una claridad y una temperatura que el calor yucateco hace sentir como un privilegio físico que el cuerpo agradece sin necesidad de que el cerebro procese nada. Esa superposición de tiempos no tiene equivalente en México. Una ciudad del siglo XVI encima de una geología de millones de años. Y a 40 minutos, Chichén Itzá. La mayoría de los turistas sobrevolaron Valladolid sin aterrizar. Número 5, Valladolid. Una ciudad colonial con cenotes adentro y una de las 7 maravillas del mundo afuera. Y sin embargo, casi nadie sabe su nombre. Número 4. Taxco, Guerrero. Aquí es donde muchos van a detenerse. Lo entiendo. Guerrero tiene una reputación que no hace falta explicar porque cualquier mexicano que lea estas palabras ya sabe exactamente a qué me refiero. Esa reputación existe y sería deshonesto ignorarla. Pero hay algo que esa reputación hace de manera sistemática y es esconder dentro de su sombra a una ciudad que lleva casi 3 siglos siendo considerada una de las más bellas de México. Una ciudad que la montaña hizo única antes de que nadie le preguntara si era buena idea construir ahí. Taxco está construida en la ladera de un cerro de una forma que los arquitectos del siglo XVIII no pudieron planificar porque la montaña no pidió permiso. Visualmente es casi imposible desde ciertos ángulos. Como si alguien hubiera derramado arquitectura barroca sobre una pendiente y la arquitectura hubiera decidido quedarse exactamente donde cayó. Sin orden aparente. Pero con una lógica que solo se entiende cuando uno la recorre a pie y pierde la orientación y le duelen un poco las piernas de subir y dobla una esquina y aparece algo que no esperaba. Una fachada del siglo XVIII. Un mirador accidental sobre los tejados rojos. Una iglesia encajada en un espacio que parece demasiado pequeño para contenerla y que sin embargo lleva 270 años conteniéndola. La Santa Prisca es ese edificio. Se construyó entre 1751 y 1758. La financió íntegramente un solo hombre, José de la Borda, un minero que encontró plata en las entrañas del cerro en cantidades que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del mundo conocido en el siglo XVIII. Su respuesta a esa fortuna fue construir una iglesia que tardara 8 años. Que empleara a los mejores artesanos del virreinato. Que tuviera una fachada churrigueresca que compitiera con cualquier cosa que hubiera en Europa. Esa iglesia sigue en pie. Se puede entrar. Se puede tocar la piedra con la mano y sentir lo que 300 años de sol y lluvia y manos hacen con la cantera. Taxco lleva casi 3 siglos siendo el centro de la platería artesanal más importante de América. Sin interrupción. Eso no se improvisa. Eso se construye generación a generación con el mismo cerro, la misma plata, la misma ladera imposible que los arquitectos coloniales decidieron que era un buen lugar para quedarse. Número 4. Taxco. Una ciudad construida sobre plata y sobre una ladera que nadie le pidió permiso a nadie. Y que lleva 3 siglos siendo más bella de lo que el turismo mexicano le ha reconocido. Número 3. Álamos, Sonora. Aquí es donde más gente va a detenerse. Lo entiendo perfectamente. Álamos. Sonora. La idea de que en pleno desierto sonorense, en una región que la mayoría de los mexicanos asocia exclusivamente con calor y frontera y polvo, exista una ciudad colonial del siglo XVII con una arquitectura tan bien conservada, con una plaza tan perfectamente proporcionada, con unas casonas tan silenciosamente extraordinarias. Parece contraria a toda lógica y a toda expectativa. Pero los datos no preguntan por expectativas. Álamos nació de la plata. Como Taxco. Como Zacatecas. Las minas de la Sierra Sonorense comenzaron a producir en la segunda mitad del siglo XVII y el dinero que generaron se invirtió en piedra. En iglesias. En casonas con arcos y portales donde la sombra es un bien tan valioso como el agua en ese clima. En una plaza central que tiene la proporción exacta que una plaza colonial necesita para funcionar. Ni demasiado grande para sentirse vacía. Ni demasiado pequeña para sentirse asfixiante. La plaza donde uno llega, se sienta, pide algo de tomar y entiende en el cuerpo, no en la cabeza, porque la gente construyó una ciudad exactamente ahí. Lo que hace a Álamos visualmente única en todo el norte es el contraste. Uno llega por carretera rodeado de sierra semiárida, de cardones y palo verde y ocotillo, de un paisaje que tiene su propia belleza áspera y honesta. Y de pronto, sin previo aviso,
aparece una ciudad con arcos, con casonas de hacienda, con una iglesia barroca que domina la plaza como si la sierra no existiera afuera. Ese contraste no se planeó. Es el resultado de que la historia encontró plata en un lugar que nadie hubiera elegido y construyó donde encontró, sin consultarle al desierto si era conveniente. Álamos tiene hoy menos de 20.000 habitantes. El gobierno federal la declaró zona de monumentos históricos. Varias producciones cinematográficas la han usado como locación. Y la mayoría de los mexicanos nunca ha escuchado su nombre. Número 3. Álamos. La ciudad colonial que el desierto de Sonora esconde y que México no ha terminado de encontrar. Número 2. Real de 14, San Luis Potosí. Hay una sola manera de llegar al centro de Real de 14 y es atravesar el túnel Ogarrio. 1,5 kilómetros de roca sin recubrir excavada en la montaña a finales del siglo XIX. El túnel tiene espacio para un solo vehículo. Un semáforo en cada extremo regula el paso. La piedra queda a centímetros de las ventanas. Adentro huele a humedad y a roca fría y a algo que no tiene nombre exacto pero que huele a tiempo. Y al salir del otro lado aparece algo que no encaja en ninguna categoría del vocabulario turístico habitual porque no fue diseñado para el turismo. Fue diseñado para la plata. Y cuando la plata se acabó, se quedó solo. Real de 14 fue abandonada a principios del siglo XX cuando el precio de la plata colapsó y las minas dejaron de ser rentables. La gente se fue. Dejó los edificios. Dejó la iglesia. Dejó la plaza. Dejó el teatro del siglo XIX con su arquitectura intacta y sus palcos vacíos. Y ahí permanecieron durante décadas, expuestos al tiempo y a la intemperie y a la lluvia del altiplano potosino. Desarrollando esa pátina de ruina habitada que es imposible de fabricar y que ningún parque temático del mundo ha logrado replicar porque no se replica. ¿Se vive o no se vive? Porque Real de 14 no es solo un pueblo fantasma. Es un pueblo fantasma que volvió parcialmente a la vida. Donde la arquitectura en ruinas convive con tiendas abiertas y con gente que eligió vivir ahí a sabiendas de lo que ese lugar es. Y todos los años, en octubre, el pueblo se convierte en el centro de la peregrinación del pueblo Huixaritari, los huicholes, que desde tiempos precolombinos consideran sagrado al peyote que crece en el desierto de Wirikuta que rodea a Real de 14. Una práctica espiritual que tiene más años que la ciudad misma. Que ocurre en ese mismo desierto mientras los visitantes del siglo XXI llegan por un túnel de piedra a ver las ruinas de la fiebre de plata del siglo XIX. Si usted sale al amanecer a los límites del pueblo y se para en silencio frente al desierto de Wirikuta cuando la luz todavía es horizontal y el altiplano potosino se extiende hasta donde alcanza la vista y el frío de la madrugada todavía está en los huesos, va a tener la sensación de que el tiempo funciona diferente ahí. De que hay lugares donde el presente y el pasado y algo que no tiene nombre conviven en el mismo espacio sin estorbarse. Esa sensación no tiene equivalente en México. Y muy poca gente la ha tenido. Número 2. Real de 14. Un pueblo al que se llega por un túnel, que el tiempo abandonó, que la historia no ha terminado de escribir, y que espera al otro lado de la montaña a quien se atreva a atravesarla. Y llegamos al número 1. Número 1. Orizaba, Veracruz. Los datos son tan específicos y tan difíciles de ignorar que sería una falta de honestidad colocarla en cualquier otro lugar de esta lista. Orizaba tiene un edificio diseñado por Gustave Eiffel. El mismo Gustave Eiffel que diseñó la torre que lleva su nombre en París. El mismo ingeniero que en el siglo XIX cambió para siempre la idea de lo que era posible construir. En 1894, la administración municipal de Orizaba encargó a su empresa un nuevo palacio municipal. El edificio se fabricó en Bélgica. Se desarmó. Se embarcó al Golfo de México. Se transportó hasta Orizaba. Y se ensambló pieza por pieza en el centro de una ciudad mexicana de provincia. Eso ocurrió en 1894. Ese edificio sigue en pie. Se puede entrar. Se puede tocar el metal con la mano y sentir lo que 130 años hacen con el hierro belga en el calor veracruzano. Es el Palacio de Hierro de Orizaba y es uno de los secretos arquitectónicos más extraordinarios que México guarda sin presumirlo como merece. Pero Orizaba no es solo ese edificio, aunque ese edificio solo ya justificaría hacer el viaje. Orizaba está enclavada en el punto exacto donde la Sierra Madre Oriental se encuentra con la planicie costera veracruzana.
De manera que tiene una vegetación exuberante que contrasta con la piedra de sus edificios y produce esa combinación de verde y arquitectura que solo ocurre en los lugares que están exactamente en el punto correcto del mapa. Cuando usted camina por el centro de Orizaba y dobla una calle y aparece un parque con fuentes del siglo XIX rodeado de plantas que no esperaba encontrar en una ciudad y al fondo, por encima de los tejados. La cúspide nevada del pico de Orizaba a 5.636 metros sobre el nivel del mar brillando con una blancura que parece irreal a esa distancia. Algo ocurre que es difícil de describir sin sonar exagerado. No suena exagerado cuando uno está ahí. Ahí es solo la verdad. La montaña más alta de México. La tercera de toda Norteamérica. Con su nieve permanente visible desde las calles del centro de una ciudad que también tiene un edificio que diseñó el ingeniero de la Torre Eiffel. Todo eso en el mismo lugar. Todo eso en Orizaba. Y la mayoría de los mexicanos no sabe ubicarla en el mapa. Eso no cuadra. Tiene razón en que no cuadra. No cuadra. Número 1, Orizaba. La ciudad con un edificio de Eiffel, un volcán nevado de 5.000 metros y un lugar en el imaginario turístico mexicano que no corresponde en nada a lo que esa ciudad es. Y con eso llegamos a la reflexión con la que quiero cerrar este video. La belleza no es un rasgo geográfico. No está garantizada por el clima ni por la latitud ni por el presupuesto de turismo de un estado. La belleza es lo que ocurre cuando la historia, el material, el tiempo y la gente se alinean en un lugar de una manera que no se puede repetir en ningún otro lugar del mundo. Y México, con una frecuencia que debería llenarnos de algo más que orgullo, logró ese alineamiento en ciudades que la mayoría de nosotros no ha pisado todavía. Las 10 ciudades de esta lista tienen algo en común que ningún ranking captura del todo y que ningún algoritmo puede medir. Son lugares donde uno llega con una idea de lo que va a encontrar y sale con algo que no sabía que le faltaba. Eso no se planea. No se construye para el turismo. Ocurre cuando una ciudad lleva suficiente tiempo siendo lo que es sin pedirle permiso a nadie. Querétaro, Morelia, Zacatecas, Tlacotalpan, Campeche, Valladolid, Taxco, Álamos, Real de 14 y Orizaba llevan décadas siendo exactamente eso. Siendo lo que son. Sin que nadie les dijera que lo eran suficientemente. Ya es hora de que alguien se los diga. Eso es todo por hoy. Si este video le gustó, compártalo. Estas ciudades llevan años esperando más visitas de las que reciben y México merece que se cuente también esta parte de su historia. Hasta la próxima.